noches a todos, bienvenidos a ADN. Vamos a hacer un parate acá en lo que venimos haciendo de investigaciones por 20 minutos nada más. Tómate 20 minutos para reflexionar de lo que nos está pasando en nuestro país. Es sumamente grave. No sé si te diste cuenta que de hace un año a esta parte se han votado leyes claves. Una de ellas fue la ley que aniquiló las jubilaciones. Las aniquiló. Eso, las tarifas, más los aumentos en los alimentos, aniquilaron las jubilaciones. Hoy la pérdida realmente adquisitiva, del poder adquisitivo en un jubilado es absoluta. Es por encima de la inflación inclusive, porque los medicamentos aumentaron más inclusive que los alimentos. Eso por un lado. Esa ley es responsabilidad de Cambiemos, pero también de algunos gobernadores peronistas que entregaron absolutamente todo. Te entregaron a vos. Mientras tanto, Mauricio Macri esperaba la segunda parte de la oferta del Fondo Monetario Internacional. Venía la guita, viene el endeudamiento, pero sí o sí tenía que salir el recorte, el ajuste. Esa ley que también votaron los cómplices del neoliberalismo. Hace muy poquito se votó una ley y pasó exactamente lo mismo. Fíjate, te pusieron en contra de 10 tipos, 100 tipos que tiraban piedras en contra de la Plaza del Congreso. Es decir, el eje de la discusión pasó a ser cuánto cuestan los arreglos de una plaza y no cuánto nos va a costar salir de la situación en la que nos metió Mauricio Macri y la manga de delincuentes que lo acompañan. Realmente la situación es extrema. Y por eso meten a los extranjeros. Y empezamos a hablar ya de los extranjeros como el eje del mal. El eje del mal no es el Fondo Monetario Internacional. No. El eje del mal es un paraguayo, es un turco y 2 venezolanos que hay que deportarlos. Y a partir de ahí, 10 días los medios de comunicación, la industria de medios de comunicación, hablando de los extranjeros. El eje del mal no es más el Fondo Monetario. Nunca se habló de ese plan de ajuste que había pergeñado Mauricio Macri, repito, con algunos gobernadores del Partido Justicialista y la industria de medios de comunicación que verdaderamente son cómplices de esta deuda tremenda que tiene hoy la República Argentina. ¿Y sabés cómo es la transferencia de recursos? ¿Sabés por qué te dice todo el mundo que le sacan al pobre para darle al rico? Le sacan al pobre porque le sacan al jubilado. ¿Y cómo le dan al rico? Mostrame atrás, por favor, Raúl, la pantalla en donde le sacan a los pobres y le dan a los ricos. El gobierno le perdonó 70 millones de dólares, o sea, 2.800 millones de pesos a una empresa, a una de las empresas más ricas del país, a Pérez Compán. Entonces le sacás a los jubilados y les das a estos tipos. Esto lo debían en impuestos también, ¿eh? Y estos no están presos. Ni el Grupo Clarín está preso, ni estos tipos están presos. Están presos lo que ellos quieren para que no hablemos lo que vos estás escuchando ahora. Porque también en Argentina hay censura de medios. Y vos, Macri, sos el responsable de esa censura de medios. Tengo que decirte que han cerrado fábricas. Ahora en Chivilcoy, nos llamaba la gente de Chivilcoy, 650 familias el viernes quedaron sin laburo. Una fábrica de calzados. También cerró Canale, echó 86 trabajadores, y Asindar en Rosario. Es decir, en los últimos 4 meses hay más de 130.000 personas que no te las dice el INDEC, que han quedado en la calle, literalmente en la calle, han pasado a ser pobres y en algunos casos van a pasar a ser indigentes dentro de poco. ¿Pero qué? Los medios de comunicación siguen hablando del Boca River que instaló Mauricio Macri. Te hace hablar del Boca River para ver si puede haber público visitante, si no, eso es indudable que no puede ser. Pero así lo sea, ¿por qué terminás hablando de Boca River cuando la crisis te golpea y de lleno? Y vos lo sabés. Quieren que te acostumbres a no tomar leche, a no comer carne. Quieren que te acostumbres a no tener aire acondicionado. Pega de lleno la crisis. Y si no, decíselo. 41% cayeron la venta de inmuebles, 40% la venta de vehículos, 45% la venta de motos, y te sube la nafta en el medio. En el medio te parten con la nafta, el 7% de la nafta. ¿Y sabes qué hace el gobierno? Te da tips para que vos ahorres combustible. Y lo voy a repasar uno por uno y te voy a mostrar el cinismo y la perversión que hay en Mauricio Macri. Decían que había otros presidentes que tenían un síndrome de bipolaridad. ¿Y esto cómo se llama? Fíjate, arranques suaves, te dice, para ahorrar combustible, arranques suaves. Evitar conducir cerca de otro auto. No calentar el motor. Temperatura ideal. Deshacer el peso innecesario. O sea, ¿cómo es deshacer el peso innecesario? Si estás llevando a tu esposa en el auto, sacarla o un hijo, será un peso innecesario. ¿Alguien lleva en su vehículo peso innecesario? ¿Usa el vehículo de ropero o de piecita del fondo? Vamos con la otra, vamos con la próxima. Fíjate los próximos tips. Apagar el motor en momentos de espera. Vidrios no, climatización sí. Es decir, no tenés que bajar el vidrio de tu vehículo porque gastás más combustible que teniendo el aire acondicionado. Es decir, si tenés un R12... sos pobre y no servís, porque gastás combustible.
Es decir, si tenés un vehículo que no tiene aire acondicionado, no lo podés usar. Porque para Mauricio Macri, vos sos un derrochón de combustible. Cambiar en el momento adecuado es otro de los tips que nos da este muchacho. Pero yo te voy a mostrar los cinismos al extremo. No solamente de Mauricio Macri, sino los muchachos de Cambiemos. Fíjate quién se beneficia con la suba de combustibles. Y esto no le dan tips. Fíjate quién se beneficia, por favor. Diputados se aumentan el sueldo cuando sube la nafta. ¿No me crees? Fíjate el artículo 3. Dice que a partir del 2 de mayo se actualizan los pasajes de acuerdo a la variación del precio del litro de nafta. Es decir, de acuerdo al porcentaje de variación del precio del litro de nafta. Aumenta la nafta, aumenta la dieta de los diputados. Aumenta la nafta, aumenta la dieta de Iglesias, aumenta la dieta de Carrió. Esa señora que te dice que tenés que cuidar la República, esa señora cuando aumenta la nafta y vos estás haciendo cola y te dice que tu auto no sirve porque no tiene aire acondicionado, esa señora cobra más. Pero no cobra más porque cobra el salario mínimo y entonces le van actualizando el salario mínimo. Cobra 170 lucas y le van actualizando de acuerdo al valor del precio del combustible. ¿Cómo se llama eso? A ver, contame cómo se llama Elisa Carrió, cómo se llama el síndrome de Elisa Carrió. Si no es perversión, si no es hipocresía, si no es caradurismo. Esta es la clase dirigente que tenemos. Estos son los políticos que hemos engendrado y esto es Cambiemos. Pero es Cambiemos también gracias a algunos kirchneristas que robaron. Gracias a Jaime, gracias a López y gracias a otros que también están en cana. Porque si no, no hubieran llegado estos tipos. Fíjate cuánto pagan en Misiones la nafta. Una de las provincias más pobres de la República Argentina, mientras Carrió y el resto de los diputados se benefician con esa movilidad de la nafta, casi 52 pesos. Una de las provincias más pobres de la República Argentina. Y entonces cuando le tiene que llegar los alimentos a Misiones, es mucho más caro pagar el alimento en Misiones que en Capital Federal, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de Boca River. Vamos a seguir hablando de que el eje del mal son dos venezolanos, un peruano y un turco. La gente roba porque tiene hambre. Han aumentado las estadísticas del robo. Pero roba para comer. No es que roba para meterla en una offshore, como hizo Aranguren, como hizo el delincuente de Caputo, Duhovne, vos, Mauricio Macri. No roban para meterla en una offshore y para aparecer en los Panama Papers y que todo quede de la nada. Roban para tomar leche o comer pan. Que dicho sea de paso, la industria del pan se está quedando sin nada. La harina está por encima de los 1.000 mangos, en algunas provincias a 2.000 pesos. La bolsa de harina de 50 kilos para hacer el pan. ¿Cómo hace la gente para morfar, presidente? Eso es lo que votó el presidente, pero no me quiero olvidar de esos gobernadores peronistas que le dieron el voto a este tipo. ¿Y sabes qué? ¿Cómo es la transferencia de recursos? ¿Cómo es que se piensa solamente en una clase social? Mira, te prometió pobreza cero, a vos que sos pobre. ¿Hay pobreza cero? A vos que sos clase media, te prometió que no iba a haber inflación, te prometió que no iba a haber ajustes, te prometió que no iba a haber tarifazos. ¿Te lo cumplió? A vos que sos rico, te prometió que el dólar iba a estar libre. ¿Te das cuenta de que lo único que le prometió y les cumplió es a los ricos? Y esto no es una pelea entre clases, es simplemente decir lo que está pasando. Es hablar de lo que verdaderamente no está pasando y por qué el presidente no dijo la verdad. El presidente no cumplió con nadie excepto con los suyos. Vamos a empezar con una nota que le hicimos a Mayra Arena. Mayra Arena es una referente social desde que escribió una carta en Infobae, básicamente, y donde describía una realidad muy triste desde la pobreza. Pero muy triste e inteligente. Mayra salió absolutamente de la nada misma. No tenía para morfar, no tenía para comer, no tenía baños, no tenía cama, no tenía hogar, no tenía absolutamente nada. A los 12 años se fue de su casa. Pobre, absolutamente pobre. Hoy está estudiando ciencias políticas. Tiene 25 años. En las redes es altamente famosa. La llamó Felipe Solá para presentar su libro y se lo dijo en la cara. Felipe Solá, usted no cumplió conmigo. Usted no cumplió con los pobres. Es la nueva referente de la clase baja
Mayra Arena, estuvimos con ella. Dale. Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14. Necesitamos un Puerto Madero porque, bueno, hay el contraste absoluto, digamos, entre la pobreza. Veo bastante contraste, sí. ¿Has venido varias veces aquí a Puerto Madero o no? Varias veces no, pero conocía, tuve la suerte de conocer Buenos Aires. ¿Por qué crees que el presidente Mauricio Macri hizo la promesa de pobreza cero? ¿Por qué crees que la hizo? ¿Para qué? Les propongo pobreza cero en la Argentina. Los gobiernos como el de Macri, como el de Menem, cuentan con una impunidad y una complicidad de una clase con poder que sabía que esa promesa era mentira y que después no se lo iba a ir a reprochar. Bueno, vos me decís que no hubo ninguna medida tendiente a eliminar la pobreza, entonces el tipo sabía que no iba a cumplir esa promesa. Exacto. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué lo promete y por qué...? Al pobre se lo promete, al rico... Sí, a todos. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide el aceño, por qué tus útiles son de varón. ¿Qué crees que piensa Macri de los pobres? ¿Macri pensará algo de los pobres? Sí, algo de Yo pensar. creo que tuvo que buscar pobre en el diccionario para prometer pobreza cero. Está tan ajeno a la realidad, Mauricio Macri. Es como si algún viviera... pensamiento tiene que tener de los pobres. O sea, al margen que esté ajeno, yo coincido con vos. Sí, Pero ¿qué crees que piensa cuando ve a una persona humilde, pobre, no sé? ¿Qué pensará? Yo también me lo pregunto. Me parece que hay una clase que cree en Mauricio Macri, que cree que el pobre de alguna manera disfruta de esa vida, disfruta de vivir en la calle, de no tener obligaciones, de no tener que levantarse temprano. Capaz que Macri hasta piensa, bueno, por lo menos el que vive en la calle no tiene que cumplir con un trabajo, él es libre. De repente el pobre la pasa mejor que yo, escucha cumbia, baila, Es feliz. tiene joda, es feliz. Con las zapatillas es feliz. Es feliz con un par de zapatillas o le llevas algo para comer y es feliz. Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Esta es una de las mujeres que se ha constituido en una de las referentes actuales, pero no solamente de la pobreza, digamos. Una de las referentes actuales que te ayuda a pensar desde la clase media y la clase alta también, si sos un poco perceptivo, y un poco abierto y un poco humano, para ver qué nos está pasando como sociedad y qué le está pasando a los de abajo. ¿Qué pasa con los de abajo? Quizá uno recorte las vacaciones, quizá uno recorte un poco el aire acondicionado. Los de abajo recortan el morfi. Por eso fuimos a hablar con Mayra Arena. ¿Por qué el presidente prometió pobreza cero? ¿Para qué? ¿Era para la clase media, para la clase alta? ¿Te importa a vos si hay más pobres o menos pobres? ¿Es un número del 35 al 34? Bueno, yo te cuento, son 15 millones de personas las que viven como Mayra Arena. Dale. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos. Porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. ¿Cuántas veces escuchaste decirle a gente de tu barrio, por parte de otras clases sociales, negro, por ejemplo? ¿Cuántas veces escuchaste decir estos son negros? El que tiene un rancho de chapa y el que tiene un rancho de chapa con un poquito de material o una ventana, ese ya es blanco. Y le dice negro. Ay, y el resto somos negros. En Argentina ganar un mango más te baja un tono de rubio. Yo siempre vivo hablando de que no es lo mismo ser pobre, salir a pedir siendo blanco que siendo negro. Lo recalco siempre porque es una realidad que los argentinos no queremos ver y que pensamos que el racismo es una cosa de los Estados Unidos. Ser pobre es ser negro. Claro. Ser pobre es ser negro. Todos somos el negro de mierda de alguien.
Todos somos. Acá en Argentina todos somos menos, qué sé yo, Macri. Macri no es el negro de nadie. Es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. ¿Qué pasó con esa clase trabajadora subsidiada que votó a este gobierno para que le saquen los subsidios a los negros? Es el que ahora no da más porque pasó de pagar 200 pesos de luz a 3.000. Se enteró ahora que él era el negro subsidiado, se enteró ahora que él era la clase subsidiada que tanto aborrecía, pero él ¿cómo votó? Él votó como si fuera rico. ¿Por qué lo reventaste, Felipe Solá? No lo reventé, no. No tengo el libro en formato digital. Y como soy joven estoy muy acostumbrada a tenerlos en formato digital porque me gusta jugar con el conteo de palabras. Pero la palabra campo, puedo apostar, aparece 1000 veces más que la palabra pobreza. O que la cuestión del vaciamiento estatal, que no aparece ni siquiera una sola vez en el libro. Y de la que además usted no puede hacerse el sonso, porque usted era funcionario en ese momento. O hacerse el boludo. Solá está seguro de que él es el bueno de la película. A ver, yo a Solá lo quiero de este lado de la grieta, y en este momento el enemigo es Macri y hay que ir contra este gobierno. Pero no puedo... El enemigo de los pobres es Macri. Nos está haciendo mierda. Y lo que es peor, y de lo que acá no habla, es que los alimentos que mandaba el Plan Más Vida eran realmente incomibles. Y lo dice una persona que ha comido de la basura y de los restos que dejan las personas en los restaurantes, donde con mi hermana nos metíamos a hurtadillas y en donde rara vez nos echaban porque tuvimos el privilegio de ser blanquitas. Solá se hace el boludo con muchas cosas. No creo que haya sido un mal gobernador, pero sí creo que no tuvo en cuenta a los sectores populares. Ha vuelto al sector popular y lo celebro, pero no podía dejar de recalcarle su olvido. Y bueno, para que no se vuelva a equivocar. Estábamos caminando por Puerto Madero. En Puerto Madero, aproximadamente, el valor de un departamento tiene el metro cuadrado de $6.000 a $12.000. $6.000 a $12.000 el metro cuadrado, y por eso fuimos ahí con Mayra Arena. Ella nos decía que había comprado su rancho, y para comprar su rancho había vendido el lavarropas y 2 garrafas. Es decir, su rancho había costado 2.000 pesos. Lo que dice Mayra, yo no quiero que a mí me regalen absolutamente nada, ni le voy a ir a robar a nadie nada, porque no lo necesito, porque tengo otras necesidades y porque de acuerdo a cómo vivo yo, necesito lo que yo, en donde vivo, en el contexto en el que vivo. Pero fíjate, ¿no?, las diferencias. De $12.000 a un rancho de 2.000 pesos. Es mucha la diferencia. Y con eso jugó Mauricio Macri, lamentablemente, y mucha de la gente de Cambiemos. Jugó con esto, con la pobreza. Dale. ¿Cómo ven los medios de comunicación respecto a la pobreza? Enemigos. Enemigos de la pobreza. Yo mi rancho lo pagué 2.000 pesos. Y vendimos, teníamos 2 garrafas. Y las vendimos. Las garrafas costaban como 500 pesos cada una. Y teníamos un lavarropas automático. Lo vendimos y con esa plata nos compramos el rancho. Lo pagamos 2.000 pesos. ¿Quién es el candidato del pobre para el 2019? ¿Es Cristina? Nadie puede hablar en nombre de los pobres. Tampoco un pobre. ¿Quién le puede ganar a Macri? Midamos. Pero saquemos a este tipo. Te mostramos las diferencias que hace la justicia en la causa de los cuadernos, en esta causa también de los aportantes truchos y la guita en negra que manejaron estos muchachos, y también te vamos a mostrar ahora cómo, en definitiva, los muchachos que utilizan empleados públicos para salir a la calle a timbrear, termina todo muy mal. A eso fuimos, Mauro, ¿es así? Así es, estuvimos en el barrio de Belgrano, barrio porteño, y vimos cómo opera, cómo funciona el verdadero timbreo, porque lo que vemos y nos suelen mostrar es gente sonriendo, abrazando, contenta, feliz, sorprendida. Bueno, lo que vimos nosotros fue la verdadera cara del timbreo. Hace 2 semanas estuvimos justamente en el call center, en el troll center de Cambiemos, y después los muchachos que organizan ese call center lo que hacen es salir a timbrar un día sábado. Y eso fuimos a hacer, Mauro. Sábado por la mañana, sábado de lluvia, Plaza Redonda de Belgrano, así se conoce este lugar. Allí se juntan, salen en grupos de a 4. Esto no está organizado, esto hay que decirlo, realmente van y se enfrentan a los vecinos, a la realidad. Claro que están en el barrio de Belgrano,
Belgrano, vale decirlo nuevamente, donde supuestamente la gente es receptiva, amable y buena onda. El mejor termómetro para saber cuál es la realidad es este, fíjate. A una avanzada ubica cuáles son los que cuando timbre me van a aplaudir, producen el timbreo y filman eso. Es un desastre porque la gente se da cuenta de que está producido. No funciona. ¿Cómo anda? Tienes que animarte, ¿eh? Hola, maestro, ¿lo puedo molestar un segundo? Estamos haciendo un timbreo, no sé si conoce. Le cambiemos para hablar con los vecinos. Mauri, que lo otro. No, es solamente... ¿Cómo la ve? ¿Cómo anda todo? No me recibo con la mejor cara, ¿no? Que se vaya de acá. Sí, me han puteado un poco, ¿no? Vale, sí. Estamos ahí. Chao, gracias. A ver, ¿cómo la ve? No, gracias. ¿No? No. No simpatiza con Cambiemos. Sí, simpatizo por lo voté hasta ahora, pero no, qué timbrero. No sé cómo ve la cosa, el país. No, yo bien porque soy macrista. Ah, bien. Bueno. Con el cambio. Cambiemos, olvídate, a mí me recontra Cambiemos, soy jubilado, me rompieron el con el gas, con el teléfono, con todo me rompieron el así que Cambiemos, olvídate, yo lo voté. ¿Lo votó? Claro, lo voté. Lo siento mucho, porque porque no era la provincia que hizo. ¿Entendés? Quería dejarle un folletito, preguntarle cómo ve la situación, cómo ve la... La situación va bien, uno le pone pila, cada vez alcanza menos. Sí, me han dicho un poco eso. A mí lo que tengo sensación es que Macri está muy convencido de lo que dice, pero no ayuda con que esté convencido, porque no hay muestra de que haya... El sueldo ya no alcanza como antes, entonces se hace difícil, todo. Yo tengo 63 años, ya me tendría que haber subido. Sin embargo, tengo que seguir trabajando, porque si no, no lo puedo mantener ahí. Te pueden contar de cualquier forma cómo está la realidad económica, te pueden contar, nosotros te podemos decir que está mal y del otro lado te pueden decir que está muy bien. Nosotros somos críticos con el neoliberalismo, con lo cual ya sabes cuál es nuestra postura. Pero lo que acabas de ver es lo que le dice el vecino a la gente que va a timbrar. 1 de cada 10 dice que está conforme, digamos, ¿no? Receptiva, amable y buena onda fueron las palabras con las que definí antes de presentar el informe anterior. Mucho de receptivo, de amable y de buena onda no hubo. La realidad es esa. 1 de cada 10, 1 de cada 9, 1 de cada 8. Con suerte está con el cambio, aguanta, tolera, pero lo que se ve y lo que se vio es mucha gente arrepentida, mucha gente enojada, mucha gente con bronca, mucho votante que no lo volvería a hacer. Por supuesto que uno luego en el cuarto oscuro se resuelve de otra forma o tiene su conciencia, pero por lo menos en público lo que declama el votante, lo que declama el vecino es bronca. Bueno, lo que estamos viendo ahí justamente es el verdadero timbreo, lo que decía Durán Barba. Los timbreos que hacen generalmente en Cambiemos, por lo general se monta una escena y eso se nota, es lo que le decía Durán Barba. Bueno, estos son los verdaderos timbreos, los que se hacen a crina limpia, como dicen en el campo. Cuando esto es auténtico tiene un efecto descomunal. En México lo hicimos varias veces, pero fue tan forzado en que estudiaban la casa, y los de la casa ya sabían que era eso. Había 40 escoltas de todo alrededor. Y todo el mundo dice, es un acto de televisión, es una payasada esto. No, pero Toto, no los quiero ni ver. Y eso que los voté. ¿Y no lo volvería a votar? No lo vuelvo a votar. ¿Y por qué? No, porque están ensañados por la clase media del nuestro, entonces no puede ser. Pero déjense de joder, no aprieten el a la clase media para arriba. Tía, somos de Cambiemos, estamos haciendo un timbreo acá en la zona. Sin palabras. Yo estoy de acuerdo en pagar todo lo que sea el gas, todo lo que vale. Pero si yo gano 3 lucas, cuando estaba Cristina, yo pagaba por lo que ganaba de jubilación. Claro. Caso mío. La gestión de Nación, ¿cómo la ves?
complicada, pero es lo único que nos queda. ¿Qué voy a hacer? Hay mucho para pensar acá. De Cambiemos somos, estamos haciendo un timbreo. ¿No anda bien la cosa? Para nada. No veo las horas que se vayan. Hace un año y medio te mostrábamos lo que estaba pasando en la localidad de Nonogasta, en La Rioja. Es verdaderamente escandaloso, es tremendo. Han venido científicos de todas partes del mundo a investigar cómo es la situación de la población que ha adquirido cáncer de una manera tremenda. Se ha desparramado el cáncer casi como una gripe, digamos, ¿no? En todas las viviendas de Nonogasta hay una persona con cáncer. Y en algunos casos se han ido familias enteras fruto del cáncer. Pero también hay deformaciones, malformaciones de seres humanos y de animales. Todo producto de una curtiembre. Esa curtiembre era del grupo Yoma, pero después terminó en manos de una empresa brasilera muy importante. Está contaminando y matando, y te lo decíamos, hace un año y medio te vamos a mostrar el archivo porque estuvimos nuevamente en ese lugar. Después de un año y medio que te mostrábamos nuestro informe, estuvimos nuevamente, pero acuérdate, esto pasaba hace un año y medio. Las autoridades provinciales nunca tomaron medidas en la situación y la contaminación sigue como el primer día. Lo más importante aquí es el azufre y el cromo. Está en el aire, está en el agua, está en el suelo, contamina los cultivos, provocando malformaciones. Y aquí han nacido muchos chicos con 2 cabezas, sin cerebro, han nacido bebés con cáncer intestinal. Cuando él nació ya con ese problema de deformidad. Nació con problemas del anito y no solo con el problemita del anito, sino que tiene problemas del riñón y de la columna. El anito es un ano imperforado, tiene la colita cerrada. Tengo un nene de 11 años que nació con agenesia de la mano izquierda. Manos imperforados, polidactilias, labios leporinos. Yo tengo mi hija que ella tiene un problema de discapacidad. Del médico de La Rioja también ellos me dijeron que era por el problema acá en Nonogasta, que ya había tenido varios casos. Me afecta los huesos, los intestinos, respiratorios. Cómo ingresa al organismo en la mayor proporción vías respiratorias. Es increíble. En el hospital las cerraduras, o sea, están todas corroídas por el cromo. Y los aires acondicionados cada 4 o 6 meses hay que cambiarlos. Es increíble. La señora tiene un cuadro del libro de efectos de la contaminación sobre el cuerpo. Los médicos me dijeron que yo me tengo que ir a Nonogasta. Murieron muchas personas con cáncer. Perdí un embarazo gemelar. Estuve luchando para que vaya a la escuela y no lo hacemos por el tema del pañal, porque lo tienen que cambiar, lo tienen que higienizar y ellos no se hacen responsables. Y también creo que le van a sacar el riñón. Que mucha gente tiene miedo de hablar porque la mayoría trabajan en la curtiembre. Si se lo despiden, no hay otra cosa para hacer. Me siento mal. Psicológicamente te mata. Bueno, yo soy la delegada sanitaria federal de salud. Lo que yo hice es llevar o elevar ese informe al Ministerio de Salud de la Nación. Me indica que le pida informes a la Secretaría de Ambiente. Bueno, ya llevo casi 2 meses esperando los informes. Nunca me lo entregaron y no creo que me lo vayan a entregar. Tuve un bebé, él nació con otro dedito, acá en la manito. Tiene una malformación de la mano, con un piecito, con un piecito. Y me dijeron que fue la contaminación. Los 3 integrantes de mi familia que justamente trabajaron ahí están enfermos. Me salió un tumor. Mis 2 hijos nacieron con falta de madurez en el intestino. La mayoría de la gente está enferma acá. Inclusive las leucemias son muy frecuentes. Pero una consulta, pero el nivel de contaminación que genera el cromo, acá estamos viendo que es cromo, ¿no? Eso yo no lo había discutido nunca. Pido una entrevista con la empresa. Si le concedemos una entrevista, hablaremos del tema. Hay todo un pueblo que está sufriendo las consecuencias de esto. Eso es lo que usted dice. ¿Cuál es el fundamento científico para decir que es atribuible a eso? Una pregunta, ¿qué es el valor que hay? El valor es de la materia compuesta que salga, eso se nota en este momento. Eso es lo que te mostramos hace, como te decía recién, un año y medio.
Esa es la situación tremenda por la que estaba pasando la población de Nonogasta. ¿Qué hizo la dirigencia política después que se nacionalizó el tema, después que lo conocimos absolutamente todos? Absolutamente nada. Lo único que intentó era tapar esa realidad, una realidad muy oscura, muy tremenda, en la cual la dirigencia política lo único que hace es hacer negocio con el empresario de turno. En La Rioja hay muy pocas chances de hacer negocio, salvo con este tipo de empresas que son multinacionales ahora y que se encargan de matar a la gente. Hicimos una investigación muy importante, fuimos nuevamente y la impotencia es absoluta. La gente se quiere ir del pueblo, pero no tiene cómo hacerlo. Hay gente que quiere hablar, pero trabaja en la curtiembre. Hay gente que quiere hablar, pero el gobierno le da asignaciones. Y entonces nadie puede hablar y contar esta dura realidad. Lo que pasa acá en Nonogasta es increíble. Yo creo que nadie se lo imagina. Hay cantidad de gente que falleció, un montón de gente enferma. Mi hija se le estaba cayendo todo el pelo, ella estuvo en tratamiento, ahora está bien, pero sí ella tiene problemas en la piel, que no puede salir al sol. El estudio que le hicieron a ella, le sale que el agua está contaminada. Primeramente falleció mi sobrino de 18 años, de hace 5 o 6 años. Él tenía 3 tumores, siempre iba a buscar los tachitos de la fábrica, los lavaban, los utilizaban ellos. Y ahora hace 6 meses falleció mi cuñado. Me salió un tumor que es causante del cromo de la curtiembre yoma. Y él tenía cáncer en el cerebro, que no lo podían operar porque era acá en la base del cerebro. Incluso los políticos se hacen los boludos. Al final ya él no comía, tomaba muy poquita agua y eso parece que se le cerró acá. Y no hablaba tampoco, no podía hablar. Antes tomaba agua de la canilla y para que no tengan problemas mis hijos le empecé a darle agua mineral. El agua está contaminada. La contaminación dura 100 años. Y si es que se hace la potabilización ahora. Ellos no quieren pagar la purificación. Comprábamos agua, pero a veces ya con todo esto no se puede. De los aumentos, es un solo sueldo y yo trabajo. Hay un expediente que es el allanamiento de la prefectura naval hizo en la curtiembre. La prefectura establece que el enterramiento de químicos, la unión de 2 químicos puede originar otra clase de químico peligroso y que estaría afectando a la población. Estamos peleando contra un monstruo, contra un gobierno que siempre ha sido corrupto con la gente, mentiroso. Mi papá primero le dijeron que tenía una mancha en el hígado. Detectamos en 10 manzanas 30 casos de cáncer, 10 casos de malformación y 3 casos de muerte súbita. Sí, bueno, la chica que falleció hace poquito, la paisanita que falleció de leucemia. De la vecina, nosotros acá 2 casas, la hija de ella también leucemia. Consideramos que estas enfermedades relacionadas a la contaminación de la curtiembre ya son un número demasiado elevado. De mi casa, mi hermana también tiene una pelota acá en la espalda. Bien, las estadísticas decían que en Nonogasta se había triplicado los casos de cáncer. Ya tengo mi cuñado que murió de cáncer. Mi papá tenía cáncer en el hígado, porque no nos quisieron decir, pero él no duró nada. Mi mamá hoy tiene un pequeño problema en el hígado. Yo, mi hija y mi marido, él no se quiere hacer ni un estudio porque tiene miedo a saber que le digan algo malo, porque así estamos acá. La situación es de desastre. Ya lo viste, la gente está desesperada, los pibes están sufriendo, nadie le da ninguna respuesta en salud, pero tampoco a la ecología, nadie le da respuesta al medio ambiente, nadie le da respuestas políticas y mucho menos le dan respuesta al ciudadano común. La gente intenta irse de Nonogasta, pero está en ese lugar y no puede hacerlo. La única fuente de laburo es esa curtiembre.
No hay otra fuente de laburo que eso que estás viendo. Lo que uno se pregunta es por qué esa contaminación, es por qué tamaña contaminación. No se puede vivir de esa manera. Le están arruinando la vida a los pibes y a las familias. Esa gente termina destruida. Es un pueblo, tenés que visitarlo. Es un pueblo de la República Argentina que está siendo devastado. Tenés que hablar con esa gente. Y esa gente, la que ha tomado conciencia y la que sabe cuál es la realidad, se pelea con la que vive de la curtiembre. La que vive de la curtiembre económicamente, pero que también está enferma y lo saben. Es desesperante esa situación y esperamos que alguien del gobierno nacional se haga presente en ese lugar, nada más que para verlo. Que se informen realmente con estudios científicos, porque hasta de Inglaterra bajaron después de nuestro programa, levantaron el programa y vinieron de Inglaterra a ver cuál era la situación de este pueblo desconocido de la República Argentina que estaba sufriendo las consecuencias de una curtiembre. Y volvieron a engañar al pueblo, a la justicia. Nosotros estamos hablando de vida o de muerte. Nosotros acá conocemos amigos, vecinos que se han enfermado, un día se enteraron y en el mes han muerto. Es muy grave lo que pasa acá en Nonogasta y esperamos que la justicia actúe en consecuencia. Me dijeron que es un tumor al cual me tenían que hacer otra prueba, pero por mi trabajo no, tampoco me voy a arriesgar para saber si era maligno o era benigno. Desde el año 89 la gente se ha mantenido sumisa y es más, no te cuentan lo que pasa. Por miedo, porque ya murió mi cuñado, mi mamá también tiene un problema en el hígado y la cantidad de gente que está muriendo, chicos con malformación. Logramos a principios del año pasado procesar el 100% de los efluentes de la curtiembre. Junto con todo el pueblo de Nonogasta teníamos una gran alegría. Hemos tenido una esperanza en la justicia, ya que la justicia le pone una medida cautelar a la curtiembre, que tiene que saca los caños, tiene que presentar un plan de remediación, o sea, limpiar todo el predio, los 200 piletones. No están cumpliendo. Cada uno tiene su responsabilidad y sobre la responsabilidad que nos toca, nos comprometemos totalmente a cumplirlo. Tienen un caño clandestino. Vuelven a llevar a las piletas el agua, gran parte de esa agua sin tratamiento. Una parte, digamos, muy normal que nos ha ido pasando durante todo este tiempo, el no querer hablar. Se sabe que está todo contaminado. Nadie es tonto, toda la gente sabe, nada más que la gente tiene miedo por el trabajo. Usted dice que el trabajo es lo esencial acá. Se dicen muchas cosas, a veces, sin pensar. Pero murió mucha gente que trabaja ahí. Siempre es a cambio de algo. A cambio del silencio. Gente que iba a testimoniar que se le murió el padre, un montón de hijos, por ejemplo, y no quiso decir nada porque van a dejar de cobrar o van a no recibir esa ayuda. Se siente impotente uno porque no puedes hacer nada. ¿Y a dónde te vas a ir? Hemos pensado vender la casa, la pusimos en venta y no podemos vender la casa. No nos dan nada. La curtiembre tiene la planta de tratamiento del cromo que separa lo líquido de lo sólido. Esos sólidos serían los vallos, que es donde están las sustancias peligrosas, que tendrían que ser trasladados a una planta de residuos peligrosos. Ese vallo se está juntando nuevamente y se estaría enterrando en el fondo de la curtiembre. Nos están cagando a todos. Me da tanta bronca, porque la mayoría no quiere hablar. Tienen miedo a no sé qué. Yo tengo miedo más por mis hijos, y uno ya ha vivido, ¿ves? Pero a mis hijos me da miedo los nietos. Más miedo a que se te enferme un hijo y se te muera. No hay miedo, no hay nada en el mundo que te pueda hacer tener miedo. Y tengo miedo porque el sentido de amenaza, vos hablas de algo, de la contaminación, y te pueden hacer algo. Es realmente impresionante cómo los medios de comunicación tratan de mostrar que la situación va a cambiar, ¿no? Que la economía va a pegar, va a ser la curva de la B corta, ¿no? Que va a ir para abajo, pero que después va a haber un repunte el año que viene, después de las elecciones, que va a ser tremendo, porque han entrado o van a entrar 24.000 millones de dólares del Fondo Monetario. La semana pasada entraron 5.700 millones de dólares, sin embargo la gente no la está viendo, ¿eh? Les cuento, muchachos, que a esa situación la gente no la está viendo, y es el caso de las panaderías, Miguel, ¿no? El repunte en la calle no se nota y la panadería es
es un ícono, porque aumentaron mucho los costos, aumentó el costo del gas, de la harina, se complica mucho para el que administra la panadería, pero al mismo tiempo bajaron las ventas. Entonces, ya por ejemplo, nos cuentan que vender facturas pasa a ser un lujo. Antes vendían facturas de manera normal todos los días. Y la gente ahora no va a comprar 1 kilo de pan, medio kilo de pan. Compra pan por unidades, o compra 30 o 40 pesos. Claro, la gente va con guita y le dice, dame 30 pesos de pan. Estamos hablando de pan, ¿no? No estamos hablando de carne, no estamos hablando de un alimento que es, digamos, necesario en la mesa del argentino. Digo, con el pan uno trata de llenarse y no puede comprar pan la gente, ¿entienden eso? O sea, las panaderías están en una situación de crisis no solamente por la suba del gas, la suba de la energía eléctrica, sino porque la gente no está comprando pan. ¿Cómo están las panaderías de San Martín? Bueno, la verdad que es una situación complicada. Estamos con una situación en donde casi el 10% de las panaderías ya han cerrado sus puertas y la preocupación mayor es la cantidad de panaderías que están con el problema de cerrar a pronto las puertas también. Bueno, la problemática de las panaderías, el primer eje principal es que han perdido ventas, pero en términos de costos tienen básicamente dos costos. El tema del gas y el tema de lo que tiene que ver con la harina, básicamente con la bolsa de harina. ¿Cuánto cuesta ahora la bolsa de harina? Y la bolsa de harina estuvo hasta una semana casi 1.000 pesos. La curva bien de abajito es el precio del pan, claro. Aumentó, si valía 100, aumentó a 240, un 140%. Fíjate en el medio que tenés dos curvitas. ¿Esto qué es? La bolsa de harina y el precio del trigo. Aumentaron 600%, fíjate, arrancaron en 100, están en 700. Ahora yo tengo acá que quemo una cuarta parte de gas y 3/4 partes se hace con leña que se quema. Y fíjate el gas, ¿dónde está? 1.295, es decir, aumentó casi 1.200% en total. Si tengo que quemar todo con gas, tengo que trabajar para el gas nada más. Dicho de otro modo, si el panadero de acá hubiese seguido el precio del gas, su kilo de pan, que acá lo vende a 90 pesos, debería valer 350. Si hubiese seguido el precio de la bolsa de harina, que aumentó de nuevo a 1.000 pesos aproximadamente, el precio del kilo de pan debería estar cerca de 200, 180 pesos. ¿A cuánto vendés este pan que tenés ahí? Este pan se vende ahora a 80 pesos. Figasa 90 o negrito 90 pesos. Y más de ahí, por más que quiera aumentarle, no va. Obviamente, como no pueden vender esos valores porque ya venden el 50% menos, lo que hacen es comerse la rentabilidad. Las panaderías que están abiertas hoy en día están con situación de que tienen que absorber parte de la ganancia porque no pueden vender el precio a lo que aumentó la materia prima y entonces en esa realidad pasa que no puede pagar algunas obligaciones que tienen. La primera obligación que dejan de pagar es a la AFIP y a los 2 meses enseguida cae la inhibición, no se levantan más porque una vez que quedaste inhibido no podés sostener más lo que es la panadería. Esto es una crisis en donde se está sobreviviendo y en donde se está realmente esclavizando lo que es el comerciante. Bueno, Miguel, es verdaderamente increíble cómo hay desesperación ya, inclusive en las panaderías. No me imagino en el resto de la industria. En Córdoba, por ejemplo, se presentaron para el concurso preventivo de crisis 80 empresas, a razón de una cada 30 horas de las empresas se presenta para ir a procedimientos preventivos de crisis, en donde obviamente se va deteriorando el salario del empleado, ¿no? No hay manera de sostener ese comercio. Es una situación muy compleja. Vos fíjate que lo que estamos hablando es de que es el alimento con el que los más pobres se llenan. Es el alimento que se usa para tratar de alguna manera paliar el hambre. Lo que también ocurrió es que empezaron a aumentar la cantidad de panaderías que funcionan de manera clandestina. ¿Por qué? Porque lo que tienen ahora es que como no pueden costear el gas, ¿qué hacen? Empiezan por lo menos a dejar de pagarle a la AFIP, a dejar a cumplir con algunos compromisos. Y así se empieza a llenar cada vez de panaderías ilegales que buscan sobrevivir para no despedir empleados o con pocos empleados para tratar de mantener el negocio. Algunos de estas personas dicen ya, encargados, que puede haber una extinción de las panaderías. Yo creo que es un tanto exagerado, pero
hay que prestar mucha atención a lo que está sucediendo en las pymes de Argentina, porque en este caso particular, yo no sé si se van a extinguir las panaderías, pero sí se van a ir cerrando las más chicas y se van a ir quedando las más grandes con las más chicas, digamos, ¿no? Claro. En esta cadena lo que se ve es que hay dos grandes perdedores, que son básicamente el panadero. Uno viene a la panadería y de repente tu sueldo aumentó por debajo del kilo del pan, pero claro, no es el panadero el culpable, y obviamente el asalariado, dos perdedores. Y la venta cambió total, en un 50% cambió. Que bajó un 50% la venta. La venta, un total casi la mitad. La gente que compra te lleva por 15 pesos, por 10 pesos, no es más como antes que venían a comprar que decían 1 kilo y medio de pan. Hay que vender por unidad. Hay ganadores, sí, naturalmente. Aquel que exporta el trigo no tiene esta problemática, y el que le cobra el gas, obviamente, a las panaderías, también ha aumentado su ingreso de manera fenomenal, ¿no? De acá a un año nosotros calculamos de que alrededor del 30-40% de las panaderías van a estar en situación prácticamente fuera del sistema, el sistema de AFIP. ¿Y cómo se le empiezan a rebuscar los dueños de panaderías y los comerciantes de acá? No hay rebusque que valga. El único rebusque es, como te digo, deja de pagar algún servicio, termina con que le corta, termina cerrando la panadería, o terminan volviéndose clandestinos en algunos casos, o terminan trabajando a como se puede. Nos van a cerrar todas. La verdad que es imposible. Quedarán algunas finalmente, porque en la Argentina se consume mucho pan y hidratos de carbono en general. Pero la realidad es que no se puede sostener. La mayoría de las que cierran se vuelven clandestinas, lamentablemente. Bueno, ¿dónde estuviste, Lautaro, en este caso particular? Buenas noches, ¿qué dice? Tomás, estoy un poco mambeado todavía, sí. Estuve en una quema de droga. ¿En una quema de droga? ¿En dónde? ¿Te acordás que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, había publicado en el Instagram que iba a haber un sorteo y había 20 lugares para presenciar una quema de droga en Ezeiza? Bueno, estuvimos... Para. ¿Esto es cierto? O sea, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, publicó en Instagram quién quería anotarse para participar de una quema de droga. Sí. ¿Esto es así? Que había lugar para 20 personas, le mandabas un inbox, un mensaje por privado, y iban a elegir a 20 participantes. O sea, cualquier persona podía anotarse para ver cómo quemaba droga de Bullrich. Exactamente, Tomás, estuvimos ahí hablando con la ministra y con algunas de las personas. ¿Usted se anotó? No me anoté, fui a cubrirlo, pero por ejemplo el actor Santiago Korowski se anotó, estuvimos hablando con él, y también por ejemplo había una periodista del Mundo de España que le llamaba muchísimo la atención que haya un concurso para presenciar una quema de droga, y estuvimos hablando con los ganadores, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que le contestó a Elisa Carrió. Y bueno, Tomás, el esto humo de parece gracioso, pero es verdaderamente triste. Lo que vas a escuchar ahora es verdaderamente triste, sobre todo cómo tan preocupado que está Cambiemos, cómo nos ven desde afuera. Fíjate cómo nos ven desde afuera, dale. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó un sorteo para que 20 personas puedan presenciar una quema de droga. Vinimos hasta Ezeiza para hablar con los protagonistas. ¿Me acompañan? Ahí llega la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, esta vez vemos que se ha puesto los guantes bien. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a quemar droga, vamos a ver cuánto nos dejan quemar. Hubo una confusión acá respecto a lo que quemar droga significaba, y acá estamos, parece que hay que quemarla y no es nada que ver con consumirla. Ahí vemos cómo Santiago está quemando la droga. ¿Cómo tomó las declaraciones de Elisa Carrió, que dijo que le ponían la droga para que la encuentre? Le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. Quizás sería bueno tener un diálogo con Carrió para que también ella lo vea como lo ven todos los argentinos. ¿Se anotó en el sorteo, Elisa? No sé, no vi. Me parece que se sortearon muchos ciudadanos que siempre nos preguntan en las redes. ¿Por qué viniste a la quema? Quería ver qué pasaba acá, no tenía nada que hacer, quería ver si sacaba... ¿No tenías otro plan?
No. Entonces para nosotros es importante mostrar que la droga se quema. Pensé que íbamos a quemar droga, pero no, es destruirla. Y la destruimos ahí con Pablo Bullrich y nada, nadie la va a poder consumir. Me parecía friqueada y quería ver si pasaba algo, pero al menos pude quemar droga con Patricia Bullrich. No sé qué martes al mediodía mejor que ese. ¿Te dieron algo dulce? Nada. ¿Es algo dulce? ¿Chocolate, nada? No. ¿Te pusiste contento cuando ganaste el concurso? Muy contento. ¿Quién se podía perder la oportunidad de estar acá quemando droga con Pato Bullrich? ¿Te vas decepcionado? Por lo menos diga algo dulce. ¿Cómo se realizó el sorteo? Bueno, la verdad que no conozco mucho el mecanismo, lo hizo nuestro equipo de redes, pero se genera una convocatoria y aquellos que se anotan y que están en condiciones de venir en los horarios en que se hace, se eligen una cantidad, los primeros que se anotan y ellos vienen. Esto nos parece que es insólito y también ver un poco por qué los ciudadanos vendrían un martes como hoy, lluvioso, a un lugar que ha sido bastante complicado. Yo quiero como poner sobre la mesa que se está haciendo esto en un gobierno con mucha crítica social como el gobierno de Macri, que es una iniciativa que yo creo que es insólita también a nivel mundial. ¿Te dieron algo dulce? A mí no me dieron nada porque yo venía como periodista. Oh, gracias. Esto seguro que es bueno después de este humo. ¿Por qué cree que Carrió dijo que estuvo paseando estuvo recorriendo el país, el norte, y que no tuvo ningún control, que no hay control en la Argentina? Mire, yo pasé muchos controles en la Argentina porque ahora estuve por todo el norte hace 2 meses. No tuve un solo control. Bueno, se ve que Carrió no ha paseado lo suficiente, porque si usted va al norte aproximadamente lo paran 8 veces. Bueno, Pablo, vamos porque esto ya está empezando a pegar. Vamos a hacer una parrillita, me agarré un hambre bárbaro. De la quema de drogas, Lautaro se fue automáticamente a ver qué pasaba con los radicales y Macri, digamos, ¿no? ¿Cuál era la relación? No, Tomás, si bien me pegó más lo de los radicales, fue primero lo de los radicales. Bueno, fue primero lo de los radicales y después fue lo de la quema de drogas. Sí. Lo de los radicales fue el lunes. Y es efectible el camino. El martes fue la quema de drogas, sí. Tomás. Y Mauricio Macri tiró un guiño a la Alianza e hizo un homenaje para Raúl Alfonsín en el museo de la Casa Rosada. Hablamos con Ricardo Alfonsín, hablamos también con Gil Lavedra. Estaba de la Rúa. Estaba de la Rúa. Bueno, con Mario Negri hablamos, Tomás, y algunas preguntitas lo pusieron un poco incómodos y como siempre, bueno, se escapó. Te cuento que Ricardo Alfonsín dijo que veía siempre el programa y que veía cómo corríamos a los diputados. Él se quedó, habló y esto nos decía. Dale, vamos. Hoy Mauricio Macri inaugura una muestra en el Museo de la Casa Rosada del expresidente Raúl Alfonsín y vamos a hablar con los protagonistas. ¿Me acompañan? Vamos. ¿Cómo cree que tomaría Raúl Alfonsín esta alianza entre la UCR y el PRO? Pienso que seguramente estaría apoyando la decisión del radicalismo, no tenga ninguna duda. Él dijo que el límite era Mauricio Macri. Tenemos límites del oficialismo, por un lado, y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Estamos en un homenaje, en una muestra de Alfonsín. Yo elijo los momentos para polemizar. Eso no significa flojeza en las convicciones. En la política saber las cosas que dicen. La última. Mario, la última. También Alfonsín dijo que Carrió era la enemiga del radicalismo. A la doctora Carrió, enemiga de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo no me voy a acordar si no tengo otra cosa que preguntarme en todos los lugares a los que voy? Sí, pregúntenselo a Carrió qué es lo que piensa. La última. La última, también Raúl Alfonsín dijo que Carrió era enemigo del radicalismo. Me cuesta mucho encontrarla, ¿me puede ayudar? La Unión Cívica Radical debería haber tenido una actitud distinta después de que se logró este acuerdo, para evitar que se cometan errores que se han cometido y que si el partido hubiera decidido
actuar de otra manera, los hubiera evitado. ¿Por qué cree que su padre fue tan abuchado en la sociedad rural y Macri es tan bienvenido cada vez que va? Qué gracioso. ¿Te lo hace un análisis? No, por ahora en este momento no, después en otro día invitamos el programa y sí.